Presentar otra ventana, vamos a poner. Ventana A del ver. Mentimeter, es esta. Bueno, la primera pregunta, ahí está. Dice, ¿existen estereotipos sobre la apariencia de las personas en danza para que sean más virtuosas? Ucha. Sí, yo creo que hay estereotipos acerca de cómo debería ser el cuerpo, pero no necesariamente es que esté relacionado con la danza. Eso tiene que ver más con procesos culturales que han surgido en el mundo, que luego se han trasladado a diferentes artes, vamos a decir. Un tipo de cuerpo, y eso ya lo digo yo desde la técnica, o sea, que tú que seas más grande, más alto, más delgado o o más llenito, no implica que tú puedas bailar mejor o peor. Simplemente tienes un cuerpo y puedes bailar. Y el virtuosismo depende también en el contexto en el que estés. Sí. Si nosotros pensamos en las danzas en Sudamérica, lo virtuoso es poder bailar como cuerpo común. Claro, que no se note la diferencia entre tú y el resto del grupo, que todo el mundo pueda bailar de manera armoniosa. O sea, sí, claro. Sí, sí, claro. Y luego lo piensas acá en Europa como aspirar a ser prima bailarina de la Ópera de París. Y claramente tienes que tener un nivel de técnica y tienes que poder hacer un salto de cierta manera y sí, tener un nivel de técnica para poder llegar a esa posición que se considera virtuosa. Pero ¿cómo se llama? Sí, depende mucho de los ámbitos en los que te estás moviendo. No podemos hacer una generalización de qué es lo que hay que hacer en la danza para ser más virtuoso. Depende de dónde te ubicas tú. Claro, sí. ¿Alguien más pregunta por acá? Justo se me cortó el rollo. Oh, no. ¿Podrían explicar nuevamente sobre lo que pasa con los cuerpos migrantes? Sí. Esa es una pregunta de investigación. Doctorado. Sí, sí, sí. Que es algo que justo estábamos discutiendo con Lucía. Porque algo que uno nota desde la danza y sobre todo o sea, estudiando danza, haciendo estudios de danza, viniendo de otro país y viniendo de países en donde el sentir y el pensar no están separados, uno puede ver claramente que tu cuerpo porta otro tipo de saberes que hacen que tu apertura al mundo tenga otros matices. Claro. Y que también recibes el aprendizaje desde otro lugar. No sé cómo podríamos explicar eso. No sé, a mí el primer ejemplo que se me ocurre es justamente el hecho de cruzar la calle, por ejemplo. Yo acá, la primera vez que me tocó cruzar la calle, me dio un miedo porque en Bolivia, si no lo haces en el momento indicado, sí. Mirando a todos lados. Mirando a todos lados, pues ya está, moriste. Sí, pero en cambio aquí en Francia, la gente te espera, te deja caminar el tiempo que necesitas, no todos, pero la mayoría. Sí. Entonces justamente este hecho de tener que reacostumbrar tu cuerpo a no tener que correr o a no tener que estar justamente ansioso o completamente tenso para cruzar la calle es algo que tienes que volver a aprender. Sí, tienes que hacer una reubicación del tiempo y del espacio, vamos a decir, porque tu cuerpo se acuerda que en esta situación tienes que correr. Exacto. Pero racionalmente, si miras a tu alrededor, dices, bueno, ya no estoy en ese lugar del mundo. Ya no es necesario. Ya no es necesario, ese aprendizaje ya no es necesario que corra. Y a mí algo que ahorita que lo mencionas así me ha hecho acordar es que creo que en Bolivia también, pero en Perú hay terremotos. No, en Bolivia no. No hay, ya, ok. En Perú hay terremotos. Y una de las primeras clases que yo llevé en Francia, acá en donde nosotros vivimos, Lille tiene muchísimo viento. Y estábamos en clase, y, o sea, el viento hace que las ventanas y el techo empiezan a tiemblan. Y yo en mi cabeza escuché el rrrr,
igualito al de los terremotos, y mi cabeza ya estaba en modo de emergencia diciendo, ¿dónde está la salida? ¿Dónde están las escaleras? No sé dónde están las escaleras. Y mientras ponía cara de pánico, la profe me decía, Valeria, ¿todo bien? Y yo ahí es donde caí en cuenta que dije, ya no estoy en Perú, estoy acá y acá no hay terremotos. Pero ese aprendizaje de cómo yo voy a transportar mi cuerpo en el espacio para ponerme en un lugar seguro, lo voy a llevar para siempre. Y es porque viene desde mi lugar de origen. Ya, lo de las neuronas espejo. Sí. El tema de las neuronas espejo tiene que ver con la empatía, con que todos los seres humanos tenemos estas neuronas que nos permiten aprender por imitación. Vamos a hacer es realmente una generalización lo que vamos a hacer, sí, ¿no? Pero ese aprender por imitación se hace a través de tu cuerpo, de tu sensorialidad, ¿no? Tu cuerpo es tu primera herramienta técnica y es tu primer medio también a través del mundo. Entonces, todo lo que ves lo vas aprendiendo no solo porque lo haces, sino porque tu cuerpo lo observa, lo analiza, lo piensa, lo graba. Y luego, cuando una persona hace una acción similar, tú lo puedes reconocer sin necesidad de que lo tengas que hacer. Exacto. Como cruzar la calle, por ejemplo. Yo veo que una persona cruza la calle, yo sé que cruza la calle y yo sé que yo también puedo hacerlo. Pero eso lo sé porque también lo aprendí mientras yo cruzaba la calle. Y esto es algo que en la danza también lo trabajas un montón, porque a la hora que tienes que hacer con coreografías, la sincronización claro, sucede porque hay la utilización de neuronas espejo, que además las trabajas muchísimo. Claro, y no solamente a partir de lo que vemos necesariamente, sino también lo que escuchamos, lo que sentimos, y, o sea, la proximidad que tienes al cuerpo del otro también te hace hacer el mismo movimiento, digamos. Exacto. Y eso también se relaciona con la empatía, porque lo que nosotros podemos sentir en nuestro cuerpo, lo que podemos sentir, vamos a decir, también podemos reconocerlo en el otro. Y puedo reconocer que una persona está feliz o está triste y analizar su gesto, porque yo también lo puedo entender desde mi corporalidad, desde mis sentidos. Si pudieran explicar más. ¿Quién es espectador de artes escénicas? Lo que sucede con los espectadores de artes escénicas. Claro. Sí. Bueno, en todo caso, justamente es el hecho de que ser espectador, teatro, circo, danza, etcétera, hay este uso de las neuronas espejo que estábamos justamente explicando hace un cachito, y que es a través de estas neuronas espejo que el espectador no necesariamente hace lo que hace el bailarín, o el actor, pero puede... lo recrea. Lo recrea y por lo tanto a través de esa empatía puede tener una interpretación diferente de la obra, puede llegar a suscitar, vamos a decir, emociones, sensaciones, o hasta un imaginario, ¿no? Imaginarse cosas que obviamente van a variar de individuo a individuo. Sí, porque se nutren de tu universo personal. Exacto. Entonces puede recordarte algo, puede hacerte imaginar algo, te puede dar un instinto de se va a caer o algo por el estilo, ¿no? Entonces es justamente el hecho de entrar en relación como espectador a lo que uno está viendo. Y a través de eso justamente también, de cierta manera, acompañar a los artistas que estamos observando, ¿no? Sí, sí, sí. Hay una construcción conjunta. O sea, no es que el espectador es ¿cómo se dice esta palabra? Estático. Puede que el espectador esté en un asiento, pero en su mundo interno suceden un montón de cosas. Y es precisamente, o sea, la danza, las artes, las danzas, las artes escénicas, vamos a decir, en donde uno puede darse cuenta de esta relación entre espectador y artista y obra, ¿no? Sí. Está ahí para eso, para cuestionarnos, ¿no? Para mover un poco el mundo interno y ver cómo lo reacomodamos y que nos haga preguntarnos cosas que pueden ser importantes, ¿no? O sea,
No es solamente la estética, sino el tema de qué es lo que está sucediendo alrededor de mí. O sea, qué eventos políticos están sucediendo en el lugar donde yo vivo. ¿Por qué nos estamos haciendo estas preguntas en este lugar y de repente yo no me las he preguntado? O sea, de repente no se me había ocurrido, pero ahora que veo, digo, bueno, tal vez está bueno preguntárselo, tal vez podría ser diferente. Claro. Hablan de procesos empáticos y su relación con el otro. ¿Cómo se sienten ustedes con lo que es parte suya en un mundo como Francia? Uy. Yo creo que migrar es también, y bueno, yo lo digo un poco desde mi experiencia, porque no puedo hablar desde la experiencia de todos los migrantes. Es un gran proceso de construir empatía y de ampliar tus límites también. Porque las sociedades donde nosotros hemos crecido tienen parámetros para cosas que suceden en ese lugar. Pero cuando tú te mueves, los parámetros cambian absolutamente. Claro. Bueno, no sé, en mi caso yo siempre he sido toda mi vida bien contreras. A mí me dicen no y tengo más ganas de hacer las cosas. Entonces, para mí justamente el hecho de adaptarme a un montón de gente que no conocía, que tienen parámetros completamente diferentes a los míos, fue relativamente fácil por una parte, pero justamente el hecho de adaptar mi cuerpo a una geografía completa y absolutamente diferente a la de la ciudad de La Paz fue lo que más me tardó. Así decir, ¿por qué este lugar es tan plano? No hay gradas, ¿qué pasa aquí? Más o menos es... Y la luz. La luz. La luz, sí, también. Se cayó algo por acá. Perdón. También eso es parte de lo que nosotras estamos habituadas a vivir en nuestro territorio. Hay mucha más luz acá ya es de noche negro, hace bastante rato. Y también tu cuerpo tiene que trabajar la empatía, pero ya no hacia el exterior, sino hacia adentro. Exacto. Hacia entender que el lugar de donde tú venías era diferente y te tienes que tener paciencia hasta que puedas tener esa adaptación. Sí, es un poquito. A ver. Sí. Espérate, hay que leerlo. Sí, ya. Esa construcción entre el artista y el espectador es individual a ese espectador por la manera que interpreta lo que está viendo. Esa construcción entre el artista y el espectador es individual a ese espectador por la manera que interpreta lo que está viendo. Puede ser porque cada quien ha tenido diferentes experiencias, diferentes percepciones, a pesar de que hayan estado en el mismo lugar, en el mismo momento, van a tener una visión diferente de lo que sucede, ¿no ve? Pero al mismo tiempo, también hay, primero que nada, hay talleres del espectador en donde se crea se construye una interpretación común a la obra, ¿no? Entonces un montón de espectadores se unen y dicen, ¿qué has pensado? Y empiezan a hablar y van construyendo, co-construyendo esta interpretación, ¿no? Sí, porque sí, pues cada uno puede tener su interpretación individual, pero es en ese compartir que uno también deja que la obra te mueva a ti individual y colectivamente, compartes lo que piensas. Claro. Y te das cuenta de que hay otras cosas que también se mueven que de repente no las habías pensado, pero te hacen sentido. Y ahí también hay todo un trabajo de empatía. Me hace sentido porque yo también he sentido algo así. Y puedes generar una conversación alrededor de eso y la obra te permite ponerte en relación con otras personas que sienten similar, que pueden haber sentido similar o que de repente piensan completamente diferente y a ti no se te hubiera ocurrido que eso existe, claro, pero existe. Sí. Esta me parece muy particular sobre las marchas militares, son también un trabajo coreográfico. ¿Tú qué piensas? Sí, yo también. Sí. Sí, pero no pensadas desde el mismo lugar. Claro. Claro, porque si estamos hablando de coreografía como la escritura del movimiento o del cuerpo, son completa y absolutamente coreografías, pero obviamente, como tú dices, el objetivo es diferente, no es una idea de trabajar con la memoria o de trabajar a partir de
investigaciones o conceptos que tenga el artista, sino que viene más que nada de crear una homogeneidad corporal. Y de una demostración de poder, también, además. exacto. De disciplina, de así hacemos nosotros y así funciona. Y somos perfectos porque tenemos líneas rectas y ángulos de 90 grados. Y mostrar las jerarquías también, porque para comenzar, no todo el mundo marcha. No todos van adelante y ni todos van atrás, no hay un orden jerárquico que tienes que seguir. Y sí, hay una jerarquía, hay un protocolo con el que se construye, que de repente no se construye desde la danza, vamos a decir, desde lo coreográfico, pero que sí, a nivel corporal, tiene una forma establecida por otros criterios. Esta cuestión de dónde quedan las emociones en este mecanismo de compartir a través de la danza. Están en todos lados, creo. Sí. No puedes, o sea, necesitas de las emociones para poder compartir. Necesitas para crear. Claro. O sea, igual, no solamente desde un punto de vista verbal tienes que enunciar esas emociones, sino que obviamente a través del cuerpo, porque para eso estamos bailando, ¿no? Y comprender también sus matices. Porque los matices de las emociones en el cuerpo son diversos y para algunas personas pueden ser más amplias o más pequeñas. Y la manera en la que se expresan también son diferentes. Total, es como que yo dijera que a mí la alegría me hace sentir adentro, no sé, me vibra acá, pero me vibra chiquito, entonces me invento, o sea, mi movimiento va a ser acá pequeño, pero de repente Lucía, su movimiento de alegría es mucho más grande. Exacto. Y Lucía va a tener que, no sé, usar los brazos, moverse de lado a lado para explicar esas emociones. Te pongo un ejemplo muy, muy simple, ¿no? Pero dentro de la danza las emociones están ahí no solo para ser usadas, sino para descubrirse, porque también uno se da cuenta a veces que siente cosas que antes no conocía. Y hay danzas cuyo centro es justamente el autodescubrimiento de esas emociones. Por ejemplo, el Buto japonés, su objetivo como danza, como arte, es qué sientes dentro de tu cuerpo, ¿no? Y cómo lo muestras a tu público. Sí. Sí. Así que están por todos lados. Dice, ¿esa memoria corporal y emocional facilita o dificulta el ser migrante y estar en un medio ajeno? Depende. Sí. Yo creo que nunca lo he pensado como si facilita o dificulta en mi vida personal. Sin embargo, cuando trabajas en contextos de migración con personas que son migrantes, sí facilita la empatía, vamos a decir. De repente no facilita el trabajo, pero sí facilita tu entendimiento de lo que puede estar surgiendo en el cuerpo. Sí necesitas también un trabajo de autodescubrimiento, de conocimiento personal, que te permita reconocer esas cosas. Sí. O sea, igual, obviamente también depende de la situación en la que estamos, ¿no? O sea, sí va a haber momentos en donde tal vez cruzar la calle corriendo te va a ser bastante útil, pero otros momentos en donde no, realmente es una cuestión de momento a momento, completamente. Desde su mirada, estos procesos identitarios que reflejamos en el cuerpo y movimiento pueden llegar a ser un impedimento en el momento de generar empatía y ver y sentir al otro. No sé si impedimento sea la palabra, pero tal vez haya cosas que a ti te hagan sentir rechazo, porque no conversan con lo que tú conoces o estás acostumbrado. Y desde el mismo punto también hay cuerpos y movimientos que de por sí generan rechazo a su entorno, ¿no? Por ejemplo, los cuerpos de los migrantes sin papeles, de la gente o sea, de los indigentes, de las personas trans, etcétera, su mera existencia y su mero movimiento por las zonas públicas crean rechazo a otras personas, ¿no? Entonces, más que un impedimento,
o sea, sí podría llegar no a es ser un un impedimento, pero pone en evidencia exacto. algo. Pone en evidencia algo sobre tus creencias personales. Y sobre la manera en la que uno también se mueve con relación a las otras personas. Y cómo es visto y cómo ve. Sí, cómo es que tú también estás construido. Eso es de repente algo en lo que no te pones a pensar cotidianamente. Claro. En que la manera en la que cada persona está construida es bien especial y es bien particular. Se nutre de muchas cosas. Se nutre del territorio donde naciste, de tu papá, de tu mamá, de tus tíos, de los colores que podías ver en tu entorno. Y es algo que también cambia con el tiempo, no es algo que se queda fijo, sino que todas las experiencias pueden llegar a ser una manera de cambiar este movimiento y este punto de vista que tenemos como personas, ¿no? Y entonces el cuerpo no solamente no es un reflejo de un contexto necesariamente, sino que también puede ser una forma de resistir a este contexto en el que se encuentra. Sí, es correcto. Esta cuestión de, al ver a un bailarín en el cerebro se activan las mismas áreas motoras que se usaría si se estuviera ejecutando el movimiento, sí. Sí, neuronas espejo. Sí. Esto lo que permite la conexión con el bailarín. Hay otros factores. Yo creo que sí hay otros factores, pero sí también permite la conexión con él. Porque imaginemos que el movimiento que tú ves a ti te genera disfrute. O rechazo, podría ser también el caso, ¿no? Pero si te genera disfrute, tú vas a sentir una conexión especial, vas a desear seguir viendo, en algunos casos hasta vas a desear seguir practicando, o sea, cuando uno es bailarina y ve bailar a alguien que admira un montón, te provoca practicar, practicar, practicar hasta que eso que viste. Claro, hasta te genera respeto. Exactamente. Te genera un montón de sensaciones alrededor de eso. ¿Hay otros factores? Claro que hay otros factores, como las posibilidades de tu cuerpo, las posibilidades de tu entorno y todas estas cosas, ¿no? Pero sí es correcto que en el cerebro se activan las mismas áreas. ¿Qué aporta la cercanía a las danzas tradicionales y folclóricas a quienes están en contacto con ellas? Es una buena pregunta. Para mí lo primero que se me viene a la cabeza es el tema de la construcción de comunidad, que para nosotros, o sea, para los países en donde hay prácticas de danza folclórica, comunitaria, no es tan evidente, pero cuando sales del contexto, sí. Y incluso ni siquiera danza folclórica, yo me atrevería a ir un poquito más allá, en donde tú tienes la costumbre de salir a bailar juntos. Ya sea de fiesta. Sí, porque algo que comentaba con alguien hace unos días, por ejemplo, es esta cuestión que yo no sé si en Bolivia lo dicen o en otros países, pero en Perú se usa esta frase de es viernes y mi cuerpo lo sabe. Y es correcto, mi cuerpo sabe que ese viernes en la noche o tal vez ese fin de semana yo voy a bailar y voy a bailar con mi gente y voy a bailar, invéntate tú, salsa, reggaetón, folclore, lo que quieras, pero que va a suceder este ritual de compartir a través de la danza. Y poco importa la danza que sea. Pero cuando te mueves de país, como nosotras, ese ritual de saber que va a llegar el fin de semana se rompe. Y se rompe porque, para comenzar, porque puede que exista un lugar donde tú puedas ir a bailar y compartir ese tiempo ritual de bienestar para ti. Pero puede que tome un tiempo hasta que lo encuentres. Entonces, esa construcción de encontrar una comunidad en donde tú puedas replicar esas prácticas toma un tiempo. Entonces, cuando tú la practicas en tu lugar de origen, sí, tú probablemente no lo estás viendo, pero está construyendo comunidad. Está haciendo que tú puedas construir relaciones con otras personas, que te puedas enterar que suceden cosas alrededor de tu cultura que te parecen cotidianas, pero no son bien especiales. Claro, yo creo que también en los círculos de la diáspora, vamos a decir, en los espacios, en las comunidades migrantes, también hay justamente esta idea de sentirte unido o próximo a tu país de origen, ¿no? Por eso es que, por ejemplo, yo sé que
hay muchos bolivianos que no bailaban cuando vivían en Bolivia, pero que ahora están en fraternidades así de caporales, morenada, huaca, huaca, no, y es justamente porque tienen esa necesidad de aproximarse a su cultura, ¿no? Sí, de aproximarse a algo que está bien cerca a su sentir y que necesitas nutrir. Y que eso nuevamente es algo que de repente no nos damos cuenta cuando estamos inmersos en nuestra cultura, que eso te está nutriendo de alguna manera. ¿Por qué es tan adictivo el hecho de contemplar una danza? Es la capacidad coreográfica, la vestimenta, el compromiso del bailarín o nos remite a lugares inconscientes propios. Yo creo que es todo. Es un poco de todo, Sí. pero yo creo que lo adictivo tiene que ver con que el cuerpo está hecho para moverse y el cuerpo está diseñado para percibir el mundo a través de todos tus sentidos. Y digamos, el poder ver la danza te permite admirar eso, te permite entenderlo también en tu cuerpo, ¿no? Y te permite, te conecta con el deseo, eso es lo que pasa, con el deseo de hacerlo o con el deseo de compartirlo. Claro. E igual yo también siento que hay una idea de todo lo que es ¿cómo se dice esto en español? El horizonte de la espera, en el sentido de que tienes esta anticipación de lo que vas a ver y si justamente la obra que ves responde a esa necesidad, a ese hecho de esperar, entonces justamente te satisfaces a ti mismo a través de la danza. Lo cual no siempre sucede, a veces estos horizontes de espera no son alcanzados, pero puede justamente producir otras emociones, ¿no? Tal vez no estoy contento o feliz, pero ¿qué puedo encontrar dentro de esas y obras? también hay que tomar en cuenta que hay personas que no se sienten tan cómodos con el ver danza, porque también hay un tema de, uno, lo que me mueve, y dos, lo que no me mueve, ¿no? No tener yo esa aproximación, ese código, esa costumbre de estar conectado a la danza. Y como no lo tengo, no lo identifico en mí y se me hace difícil entender lo que veo. Y sí, puede surgir también que no sea adictivo y que no quieras verlo, ¿no? Como también puede surgir el no lo conozco, pero me genera curiosidad. Y en el caso de las construcciones de danza, la danza tiene muchas formas de entrar, de construirse, ¿no? Lucía y yo hemos estado en un proyecto en septiembre en donde hemos construido una pieza coreográfica, una instalación y un atelier pedagógico que partía de prácticas culturales de las Américas, en donde hicimos todo esto porque sabíamos precisamente que la gente no tiene nuestras mismas referencias, pero no significa que no se puedan acercar a partir de su corporalidad, a partir del poder tejer juntos, a partir de construir algo juntos, que luego desde su corporalidad los va a acompañar a ver la pieza y que los va a acercar a la obra de danza desde sus propias referencias, de sus propias competencias que le dicen en francés. Sí. A ver, sí. ¿por qué creen ustedes que estos temas tan importantes no se hablan y se generan espacios de diálogos en países como los nuestros? Yo, por una parte, en Bolivia, no sé cómo será en el Perú, creo que igual es uno de los pocos países en donde el bailarín paga por bailar, no es que le pagan al bailarín para que baile, ¿no ve? Entonces hay un montón de bailarines que tienen niveles técnicos profesionales o que tienen ideas increíbles que no pueden justamente mostrarlas porque no hay este intensivo económico, vamos a decir, ¿no? Entonces, esta creación de espacios culturales en donde haya diálogos teóricos dentro de la danza son muchísimo más difíciles de tener porque ya de por sí la formación académica o la formación superior en coreografía, en técnica, etcétera, es ya difícil de conseguir en Bolivia, ¿no? Sí, creo que también hay un tema alrededor de que uno no habla de cosas que te parecen cotidianas. También.
algo que te parece normal, es como yo no hablo sobre mi desayuno si no ha sido extraordinario, por poner, ¿no? O sea, por poner un ejemplo muy banal. Entonces, de repente yo no hablo acerca de este tema de la danza en mi contexto porque no me parece tan, tan extraordinario, ¿no? Pero el tema es que cuando esos espacios dejan de suceder, empiezan a suceder cosas para las que luego uno no tiene palabras. Eh, y bueno, precisamente por eso es importante poder construir estos puentes entre lo que dice la neurocognición, entre lo que dice la danza, entre lo que dice la sociología, hay muchos puentes que se tejen alrededor del arte, ¿no? Y en nuestro caso de la danza, que es que es nuestro oficio, vamos a decir, ¿no? Pero yo creo que está sucediendo cada vez más y está sucediendo cada vez más como necesidad, porque en estos contextos políticos que están viviendo nuestros países, cada vez se hace más necesaria la expresión de lo que no puede ser dicho. Y en ese sentido el arte nos ayuda muchísimo y nos ayuda también a hacer conexiones y es importante también para nosotras el poder transmitir lo que vemos acá porque hay cosas que uno solo ve cuando está lejos. Sí. Y que dices, oye, esto podría ser diferente y podría retransmitir el conocimiento que tengo para que sigamos construyendo. ¿Pueden explicar un poco más sobre los procesos que tienen que ver con neuroplasticidad y danza? Sí. Bueno, es amplio, sí, explicarlo. Es amplio, pero vamos a decir que cuando tú trabajas con el cuerpo, digamos que tú normalmente en la vida tengas un rango de movimiento así, pequeño. Y cuando empiezas a explorar tus posibilidades de movimiento, la neuroplasticidad hace que ese rango de movimiento se expanda. Y de repente ya no está acá, de repente ahora está un poquito más acá. Y ya te das cuenta que hay espacios que tú puedes habitar y que puedes habitar desde la palabra, que puedes habitar desde la pintura, que puedes habitar desde del permitirte desplazarte. Claro, sí. En vez de tomar las gradas, o sea, subes por el tubo, no sé. Sí, no, así. O te desplazas a otro país. Claro. O sea, depende de tu rango. Exacto. Encuentras diferentes maneras de habitar el espacio en donde estás. Exactamente. ¿No? Y entonces, obviamente, hay bailarines que se dedican a un solo estilo de danza. Entonces, obviamente, sí es más amplio que el de una persona normal, pero después tienen que readaptarse si es que quieren aprender otro estilo de danza, ¿no? Una bailarina de ballet que quiere aprender contemporáneo tiene que reaprender bastantes cosas. Muchísimas cosas. Tiene que desaprender a cómo usar su cadera y volver a aprender a usarla, ¿no? Entonces, es un oficio en donde se necesita la adaptación. Sí, tienes que volver a readaptar, en el caso de la bailarina clásica, o sea, readaptar la línea que te han enseñado, que en el ballet hay una forma, hay una línea que tienes que seguir, hay una estética que en la contemporánea se rompe. Ni qué decir en hablar de hip hop, folclore, o sea, las líneas cambian completamente. La postura y hasta la manera en la que utilizas tu cuerpo, tu centro de gravedad, eso, cambia. Completamente. Y en ese sentido, la danza contribuye a la neuroplasticidad porque desde el cuerpo te invita a pensar esas otras posibilidades. Claro. Y que luego se trasladan a la vida cotidiana. Claro, no solamente el hecho de recordar nuevos movimientos, sino que también aprendes a analizarlos y identificarlos en los cuerpos de otras personas, ¿no? Entonces, justo todos estos procesos cerebrales se van afinando. La danza es una forma de comunicación que precede al habla, correcto. Es espontánea e instintiva para el humano. Bailamos antes de caminar o hablar. ¿Saben de estudios similares sobre el instinto en otras especies? Yo no te lo puedo decir directamente porque no lo he investigado, pero sí yo creo que
que hay, y debe haber un par, yo ahorita lo que me viene a la mente sobre otras especies, yo creo haber visto un par de documentales alrededor de, creo que es el pez globo, que para hacer el cortejo construye una coreografía que además traza en la arena en el fondo del mar, para conquistar a la hembra que quiere. Y lo mismo con los pájaros. Y no solamente con los pájaros actuales, sino que también hay estudios y documentales al respecto con relación a los bailes justamente de cortejo de los dinosaurios. ¿Ah, sí? Sí. Eso no sabía yo. Fun fact. Busquen. Ahora les toca googlear. Es su tarea. Sí. Pero es correcto, es el movimiento. Hay esta frase de este cantante Jorge Drexler que dice que si quieres que algo se muera, déjalo quieto. Y eso es una característica bien importante de la naturaleza. En la naturaleza todo está en movimiento. O sea, no, de repente nosotros no ponemos la atención, pero todo está en movimiento. El agua que pasa por la tierra que la traslada hasta el mar que la evapora, que la sube a las nubes, la mueve a través del mundo. Todo, absolutamente todo está en movimiento. Y eso también entra al cuerpo humano, porque si nosotros dejamos de movernos, literalmente es porque fallecimos. Sí. Si tu corazón deja de latir, deja de moverse, ya. Es correcto. Chao. Exacto, es porque tu cuerpo entró en otro movimiento. Sí, en una inmovilidad. Exacto. Pero es bien importante esa apreciación, o sea, el movimiento es algo absolutamente básico, o sea, para la vida. De hecho, entre los danzamovimiento terapeutas y los musicoterapeutas, hay esta discusión acerca de qué es primero, el sonido o el movimiento. Porque ya cuando tú estás dentro de la barriga de tu mamá, la primera forma en la que tú escuchas o percibes el sonido es a través de la vibración. Y eso significa que ya hay algo que se está moviendo en tu piel y a través del cuerpo de tu madre. Entonces es como muy primal. Claro, y también hay culturas donde no hay diferencia entre música y danza. Sí. Ambas son consideradas la misma actividad. Sí, que lo ves bastante en los Andes. Es como cuando encuentras estos pueblos en donde todo el mundo canta, todo el mundo baila, y llegan la gente, los antropólogos, los sociólogos a estudiar y decir, ¿cómo es que todos son músicos y todos son bailarines? Y la todos han aprendido. Y la gente te mira como diciendo, pero porque eso es una actividad natural, es tu derecho, ¿no? Es porque tu cuerpo se mueve y tu cuerpo canta y se traslada, es un derecho. Y esta creo que es la última pregunta acerca de, ¿es diferente la percepción de alguien que desde la infancia tuvo acercamiento al arte y a alguien que no? Yo creo que sí. Porque también el acercarte al arte tiene que ver con construcciones que te van mostrando. Es como cuando tú empiezas a comer y tu mamá te da plátano de bebé y luego, no sé, te da un limón y tú empiezas a comprender las diferencias entre lo ácido y lo dulce, lo duro y lo suave. Pero no vas a entender, pues, a qué sabe, no sé, un lichí si no está dentro de tu contexto. Que no significa que no puedas comprenderlo en el futuro. Claro. ¿No? Pero sí, la percepción se va construyendo y se va ampliando también. Claro, por ejemplo, yo tengo un amigo que realmente va al teatro desde que tiene como que 5 años aquí en Francia y literalmente su trabajo de maestría y su trabajo de tesis de doctorado son en relación a su trabajo como espectador, ¿no? Entonces se crea también una disciplina alrededor de esta aproximación. No solamente es que te acostumbras a tener diferentes referentes, sino que también te acostumbras a ir detrás de ese arte, de ir a buscarlo para hacerlo parte de tu cotidiano. Sí, de hacerte preguntas, ¿no? Y es una costumbre bien simpática, el no quedarse en el mismo lugar, el poder
dejar que las cosas alrededor tuyo te afecten, hacer preguntas y además preguntarte qué es lo que yo puedo hacer para ponerme en movimiento, para poder cambiar algo, para poder saber más de algo. Eh, sí, eso. Y esa fue la última pregunta. Queremos agradecerles un montón por haberse conectado hoy día, por todas, todas sus preguntas han estado súper interesantes. Sí, no sé qué más. Eso, nomás. Nosotros como Conectarte vamos a seguir teniendo más webinars. Obviamente hoy fue con relación a la danza, pero van a haber otras disciplinas artísticas y otros artistas que se van a unir. Entonces, bueno, síganos. Y hagan preguntas. Y hagan preguntas, exacto. Así se pueden encontrar otras respuestas en donde las artes también puedan contribuir a preguntarnos cómo queremos vivir. Exacto. Qué cosa nos mueve. Exacto. Sí. Gracias a todos por su participación. Y eso, nos estaremos viendo.